Señor Presidente del Tribunal Constitucional Federal Alemán, doctor profesor Andreas Voskuhle, señor Presidente del Tribunal Constitucional de Chile, señor Iván Aróstica, ministros del Tribunal Constitucional Federal Alemán, ministros del Tribunal Constitucional de Chile, estimados académicos, exministros, amigos todos. Les damos la bienvenida a el seminario académico sobre la jurisdicción constitucional en Chile y en Alemania. A continuación, un saludo protocolar por parte del presidente del Tribunal Constitucional de Chile, señor Iván Aróstica. Bien, muy buenas tardes. Es un poco más que protocolar el saludo que tengo que darle con mucho gusto a los invitados y a ustedes que han aceptado nuestra invitación a este gran momento institucional para el Tribunal Constitucional chileno. Heute fliegt der Mapocho Floss durch Karlsruhe. Hoy el Mapocho pasa un poco por Karlsruhe. Señoras y señores, amigos y amigas, me complace mucho dar la bienvenida a nuestros ilustres visitantes de esta semana, un grupo de 6 distinguidos magistrados del Tribunal Constitucional Alemán. Es una visita que nos honra y también nos alegra profundamente por la jerarquía, el rigor intelectual y la experiencia académica y jurisdiccional de todos ellos. Sepan todos ustedes, señores magistrados, que son bienvenidos, que es un honor recibirlos en esta Corte Constitucional, no solo porque Alemania sea uno de los focos más persistentes de elaboración y desarrollo del pensamiento jurídico contemporáneo, con especial énfasis en el derecho público, sino también porque el Tribunal Constitucional de Alemania describe una experiencia de contornos apasionantes como fórmula para garantizar, después de la Segunda Guerra Mundial, y concretamente a partir de la Ley Fundamental de Bonn de 1949, el equilibrio debido entre Estado de Derecho y democracia. Sepan ustedes, ilustres visitantes, que, alejadas como están nuestras naciones, separadas por la historia, el idioma, el paisaje y múltiples otras circunstancias, aquí en Chile nosotros, de alguna manera también, nos sentimos parte del trabajo que ustedes realizan. Compartimos muchos de los ideales que inspiraron la gestación del Tribunal Constitucional de la República Federal Alemana. Estamos al tanto de la discusión doctrinaria que lo precedió y, al igual que ustedes, nosotros también suscribimos la conveniencia de dotar al ordenamiento institucional de una instancia efectiva que reivindique la supremacía de los principios y normas constitucionales, no solo frente al legislador, sino también frente a los derechos y garantías de quienes están o pueden estar eventualmente en minoría dentro de la comunidad política. En Chile sabemos, tal como también lo saben ustedes, que es posible articular muy distintas lecturas acerca de los procesos a través de los cuales los distintos tipos de sociedad han ido generando certezas e instituciones para perfeccionar su convivencia y desarrollar un sistema político congruente con los principios de la libertad, los derechos fundamentales, la autonomía de las personas y también con la democracia y las dinámicas de desarrollo social y bienestar económico. Desde luego, cada sociedad afronta estos desafíos a partir de sus propias circunstancias y singularidades, de manera no muy distinta que en los procesos de madurez personal, que tienen fases insoslayables y que cada cual ha de vivir para poder darlos por superados. La experiencia ajena puede ser valiosa, pero por muy valiosa que sea, eso no nos exime de tener que sortearlos por nuestros propios medios, aún a riesgo de equivocarnos. Los consejos de la familia, de los amigos, de los libros y de la gente con experiencia sin duda que pueden ayudarnos, pero la tarea de definir la identidad y encontrar su propio destino es un desafío, si se quiere, intransferible, tanto en el caso de los individuos como en el de las instituciones y de las naciones. Sin embargo, cuando los revolucionarios franceses de 1789 proclamaron en el artículo 16 de la Declaración Universal de Derechos del Hombre y del Ciudadano que, cito entre comillas lo que todos conocemos, una sociedad en la que no esté establecida la garantía de los derechos,
ni determinada la separación de poderes carece de Constitución, la conciencia política moderna estableció un estándar que no inmediatamente, pero sí en el curso de un puñado de décadas, pasaría a ser parte del patrimonio político, jurídico y civilizatorio occidental. No crean, distinguidos amigos alemanes, que este aprendizaje, en el caso de Chile, este tránsito, haya sido enteramente fácil, enteramente unívoco y siempre progresivo. No, no fue así. En nuestro caso tampoco fue exitoso. En retrospectiva, no es en absoluto aventurado sostener que las grandes rupturas o crisis que tuvimos como nación estuvieron asociadas a desarrollos institucionales que, vistos claros con la mirada de hoy, no establecían con la debida claridad la separación de poderes, querida por la Declaración Universal de 1789, ni contemplaban tampoco un marco lo bastante sólido para hacer efectiva la garantía de los derechos, al menos en los términos concebidos por los redactores de esa pieza fundacional del derecho político moderno. Chile vivió, a fines del siglo XIX, cuando ya pensábamos que estábamos logrando establecer un Estado en forma como república autónoma, viable e independiente, una guerra civil en 1891, que fue corta pero muy sangrienta y que estuvo asociada a una pugna finalmente insoluble entre las fuerzas presidenciales y las fuerzas del Congreso. Este conflicto estaba ya larvado en el texto de la Constitución nuestra de 1833, y aunque parezca extraño, tras el triunfo de las fuerzas congresistas, la pugna se resolvió por la vía de la praxis política sin alterar una sola coma de la Carta Fundamental entonces vigente. El improvisado modelo de gobierno parlamentario que salió de ahí llevaba en su propia genética vicios y desequilibrios que la historia posterior dejó al descubierto a muy poco andar. Y este factor, unido a la emergencia de la cuestión social en las primeras décadas del siglo XX, en un país donde las viejas desigualdades comenzaban a adquirir expresiones muy dramáticas de exclusión, marginalidad y pobreza de amplios sectores de la población, generaron un escenario propicio para que Chile, no sin presiones ni forcejeos, se diera el año 1925 una nueva Constitución, la cual volvió a reimponer el formato de la democracia presidencial. No hay duda que la Constitución de 1925 resolvió en mejores términos el desafío de la separación de los tres grandes poderes del Estado, pero la verdad es que aún reconociendo que el país experimentó durante ese periodo un desarrollo político abiertamente más transversal, el desarrollo institucional siguió quedando en deuda desde la perspectiva de la garantía de los derechos fundamentales, derechos de las personas frente al Estado, derechos de los débiles frente a los poderosos y derechos de las minorías frente a las mayorías. Luego de un quiebre institucional especialmente traumático que concluye en 1973, que significó el derrumbe de la democracia chilena y que generó heridas que todavía nuestro país está intentando cicatrizar, una nueva Constitución dictada en 1980 y sometida a sucesivas reformas en los años posteriores, propuso un marco institucional objetivamente más receptivo para equilibrar los desafíos de la convivencia democrática con los supuestos del Estado de Derecho. Y lo digo así porque la experiencia histórica de todas las sociedades prueba que entre las dinámicas de la ley de las mayorías y el respeto de la garantía de los derechos suele ser un foco de conflictos que es preferible que el orden institucional anticipe y afronte. La peor solución es eludir el problema, ignorarlo y pensar que porque la ley no lo contempla nunca se presentará. Al revés, es un tema del cual el ordenamiento jurídico y el sistema político tienen que hacerse cargo, porque si no lo hacen, corre el riesgo de terminar degradando los mecanismos mismos de la democracia. Ustedes en Alemania, estimados amigos, supieron hacerlo muy bien, pero claro, lo supieron hacer después de vivir la experiencia totalitaria de 1933 en adelante. La Constitución alemana, la que ustedes llaman Ley Fundamental de Bonn, establece en su artículo 28, punto primero, un Estado de Derecho republicano, democrático y social. Estado de Derecho primero. Estado de Derecho que enseguida es republicano, no monárquico,
que además es democrático, porque se funda en el gobierno de las mayorías, y que en definitiva también es social, porque aspira a niveles de cohesión, bienestar y convivencia pacífica, sin los cuales las democracias pueden ser una experiencia tremendamente frustrante. Ustedes, los alemanes, advirtieron varias décadas antes un fenómeno que en América Latina se ha estado presentando en los últimos tiempos. Advirtieron que es perfectamente posible, en contextos de mesianismo político, que los mecanismos democráticos terminen siendo cooptados por derivas autoritarias o francamente totalitarias, y que el resultado de esta distorsión sea una trampa para el propio sistema democrático. La conciencia democrática occidental no está libre de este fenómeno lamentable. En Alemania, la catástrofe ocurrió con la Ley de Plenos Poderes de 1833, que de facto derogó la Constitución de la República de Weimar de 1919. No del mismo modo, pero con efectos también deplorables, en América Latina hay países que llegaron por la vía del populismo al mismo tenebroso escenario. Es más, podríamos decir que el problema contemporáneo del totalitarismo radica, desde luego, en la concentración desmedida del poder, pero radica también en que pueden ser muy populares y este rasgo, de alguna manera, las vuelve doblemente aterradoras. Cito: resulta sin duda muy inquietante el hecho de que el gobierno totalitario, no obstante su manifiesta criminalidad, se base en el apoyo de las masas. Escribió Hannah Arendt, poco después de concluida la Segunda Guerra Mundial, en ese ensayo cenital de la reflexión política contemporánea que es Los orígenes del totalitarismo. Por eso apenas es sorprendente, agregaba la notable pensadora, que se nieguen a reconocerlo tanto los eruditos como los políticos. Los eruditos, a juicio suyo, por creer en la magia de la propaganda y el lavado de cerebro. Los políticos por negarse a reconocerlo simplemente, decía ella, y por un repugnante oportunismo, agregaríamos nosotros. Para Hannah Arendt, el caso no puede ser más claro. Es completamente obvio, dice, que el apoyo de las masas al totalitarismo no procede ni de la ignorancia ni del lavado de dinero, procede en realidad del manejo torcido y fraudulento de la democracia y el Estado de Derecho. Un sistema institucional maduro, donde arriba existe una ley fundamental como la que tienen ustedes, una constitución como la que tenemos nosotros, donde más abajo se articulan congruentemente distintos tipos de leyes generales, particulares, leyes interpretativas y las leyes procesales, no solamente tiene que responder sin márgenes de duda a las preguntas de quién y cómo se deben hacer las leyes. El sistema de ustedes incluso va más allá y se pregunta por qué y para qué se dictan las leyes. Y por lo mismo, no es extraña la proscripción contemplada en el ordenamiento alemán para cualquier partido que tienda a desvirtuar o eliminar el régimen fundamental de libertad y democracia, según su artículo 21.2, así como cualquier asociación que estén, según el artículo 9.2, que estén dirigidas contra el orden constitucional. No es extraño tampoco que invaliden cualquier ley que no esté conforme con la ley fundamental, de acuerdo a su artículo 93, especialmente cuando desconocen la dignidad de las personas o los derechos fundamentales. Señoras y señores, amigos y amigas, probablemente en ninguna otra instancia institucional se crucen con tanta evidencia como en los tribunales constitucionales las cuerdas de la política y las cuerdas del derecho y la justicia. Es tarea de todos no politizar el derecho y nuestra responsabilidad no judicializar la política. Nuestra tarea no es fácil y, por cierto, es delicada, pero el logro de ese equilibrio difícil entre las realidades de la política y los imperativos de la justicia, no hay regla exacta ni modelo que ofrezca respuestas a todo. Para la justicia constitucional supone estudio constante, rigor jurídico a toda prueba y una resuelta lealtad tanto a la letra como al espíritu de la Constitución. Supone también, por supuesto, una cuota no menor de prudencia, esa vieja y a menudo desestimada virtud que para Aristóteles designaba la recta justicia no solamente en el pensamiento, sino también en el actuar. Quiero concluir estas palabras agradeciendo la presencia de ustedes, de nuestros ilustres visitantes, que nos hacen
desearles que tengan en estas jornadas tan provechosas y estimulantes para ellos como de seguro lo serán también para nosotros. Muchas gracias. A continuación, la conferencia inaugural ofrecida por el presidente del Tribunal Constitucional Federal de Alemania, doctor profesor Andreas Voskuhle, titulada Legislador y Justicia Constitucional. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Frau Vizepräsidentin, sehr geehrte Kollegen des chilenischen Verfassungsgerichts, Tribunal Constitucional chileno, estimados colegas académicos, muchos de nosotros son también profesores, jueces, y estamos muy felices que ustedes estén con nosotros hoy, estimadas señoras y señores. Es un privilegio especial, una especial alegría estar aquí ante un público tan ilustre. Estamos muy agradecidos en la delegación alemana que ustedes quieran dialogar con nosotros, que quieran compartir sus experiencias con las nuestras. Espero con mucho interés esta tarde académica. La tarea quizás más noble de los tribunales constitucionales es verificar la constitucionalidad de las leyes parlamentarias. Desde el nacimiento de la jurisdicción constitucional en la famosa sentencia Marbury versus Madison del Supreme Court de Norteamérica hace más de 200 años, la idea del control judicial del legislador democrático se ha difundido más y más en todo el mundo. Precisamente el Tribunal Constitucional alemán fue muchas veces modelo, por ejemplo en Europa Oriental, pero también en Sudáfrica o en Corea del Sur. Desde la reforma del 2005, también el Tribunal Constitucional chileno no tiene solo la competencia para control normativo preventivo en el proceso legislativo, sino también la competencia para el control normativo concreto y la constatación abstracta de la inconstitucionalidad de una ley. Con el control por parte del Tribunal Constitucional del legislador parlamentario, que cuenta con legitimación democrática directa, implica una serie de preguntas fundamentales que también son un recurrente motivo de crítica de la institución de la jurisdicción constitucional y de resoluciones específicas. Eso lo acaba de decir el presidente. Por eso quisiera aprovechar la oportunidad de referirme a la compleja relación entre el legislador y jurisdicción constitucional en el ejemplo de nuestra institución. Y lo quiero hacer en base a 9 tesis. Mi primera tesis es, y es también el punto de partida de mis reflexiones, en el Estado democrático constitucional existe entre el Parlamento y el Tribunal Constitucional una ineludible tensión. Esta tesis no es particularmente original como tal, es más bien una descripción de lo que se podría dominar como el código genético del Estado constitucional. Un Estado constitucional democrático es una democracia parlamentaria en la cual se establecen límites para la acción del legislador elegido democrático por medio de normas legales de mayor rango. Estas normas habitualmente las llamamos Constitución. El alcance de estos límites y el control del respeto de los mismos puede ser regulado de forma muy diversa. Como nos muestra una mirada a otros países, se vislumbran al menos 2 tendencias de largo plazo en la construcción de los diferentes estados constitucionales democráticos. En primer lugar, se impone cada vez más la conclusión que el control del respeto de las vinculaciones o de la subordinación del legislador a la ley se ejerce mejor por un tribunal constitucional. Segundo, se observa en forma creciente una vinculación del legislador no solamente a reglas de organización del Estado, sino también a disposiciones sustanciales, por ejemplo, en la forma de derechos fundamentales indisponibles e inalienables. La consecuencia de este desarrollo es una facultad de control
control muy amplia de los tribunales constitucionales. Y por lo tanto parece importante recordar que dentro del entramado funcional constitucional el legislador siempre tiene la prerrogativa frente al Tribunal Constitucional. Esta es mi segunda tesis. En el punto de partida, los órganos constitucionales de la República Federal de Alemania tienen la misma categoría o rango. Todos tienen, dentro del orden de competencia establecido por la ley fundamental, el mismo rango en su participación en el ejercicio del poder del Estado emanado del pueblo, porque la ley fundamental realiza, en el espíritu del teórico francés Montesquieu, una separación de poderes y entrega el ejercicio de la potestad estatal al poder legislativo, al poder ejecutivo y al poder judicial. Sin embargo, la participación del Poder Judicial y particularmente del Tribunal Constitucional en el poder del Estado no significa un government of judges o gobierno de los jueces. Lo característico de la arquitectura del poder estatal establecido en la ley fundamental es más bien su distribución según funciones. De acuerdo a eso, es el Parlamento Federal que aprueba las leyes federales, mientras que el Tribunal Constitucional no juega ni puede jugar ningún rol en el proceso legislativo. Dado que la ley fundamental no prevé la posición de un legislador sustituto, el Tribunal Constitucional Federal, en el ejercicio de su mandato constitucional de control, debe cuidar de no sobrepasar el ordenamiento funcional establecido en la ley fundamental. Solo el órgano está legitimado para una determinada tarea que, partiendo de la estructura funcional de la ley fundamental con su división de funciones y sobre la base de su perfil funcional, se encuentra estructuralmente más cerca de la decisión a tomar y parece estar en mejores condiciones de resolverla. Más allá de ello, no se puede pasar por alto que al Parlamento, por su legitimación democrática directa, le corresponde frente al Tribunal Constitucional no una posición de supremacía formal, pero sí algo así como una primacía de legitimación. Según eso, en el sistema alemán de la separación de poderes, no puede ser tarea del Tribunal Constitucional de examinar si el legislador con legitimación democrática directa adoptó la regulación respectivamente más justa y pertinente. En principio, solo él puede decidir sobre la forma, el alcance y el momento del cumplimiento de las funciones estatales. Que estas leyes inmanentes a la ley fundamental del mandato de control del Tribunal Constitucional y la prerrogativa decisoria del legislador sean respetados por el Tribunal Constitucional lo confirman, y esto es mi tercera tesis, los datos empíricos, contrarios a la información en algunos medios y la sensación de muchos políticos. Es relativamente raro que el Tribunal Constitucional Federal declare inconstitucionales y nulas a las leyes. En los 66 años de su actividad hasta finales del año 2017, el Tribunal Constitucional en 748 casos consideró a normas jurídicas de la Federación o de los Estados Federados como parcial o totalmente inconstitucionales. De ello se infiere una cuota de, en promedio, menos de 12 casos por año. Si además se tiene presente que se declaran complejos normativos como inconstitucionales y que en la gran mayoría de los casos solo se declara la inconstitucionalidad de ciertos artículos o parágrafos, se evidencia cuán pequeña es el número de intervenciones del Tribunal Constitucional en la acción del legislador en realidad, al menos cuando uno ve estas decisiones en relación con la enorme cantidad de normas dictadas cada año por el legislador federal y el legislador de los 16 estados federados. Esto ilustra mi cuarta tesis. El Tribunal Constitucional Federal fue y sigue estando consciente del peligro de un estado de jurisdicción constitucional. La metáfora del Estado jurisdiccional constitucional describe, siguiendo libremente la teoría clásica del Estado de Aristóteles,
en cierta forma, la perversión o desnaturalización del Estado constitucional democrático. Mientras que el Tribunal Constitucional en el Estado constitucional democrático se ve en primera línea como garante de una democracia que funcione y solo limita el actuar del legislador en casos excepcionales, el Tribunal Constitucional, en el caso ideal de un Estado de jurisdicción constitucional, se arrogaría él mismo la función de una especie de legislador. El Parlamento, que es en realidad el llamado a legislar, ya casi no tendría márgenes de acción propias en el estrecho goce de las indicaciones del Tribunal Constitucional y se vería básicamente limitado a la mera ejecución del programa legislativo establecido por el Tribunal. Otro peligro de esto consistiría además en un desplazamiento de lo político desde el Parlamento a la sala de los tribunales. Si la acción de inconstitucionalidad se entendiera crecientemente como una continuación de la política con otros medios, como símbolo de esta jurisprudencia, con la permanente conciencia de los propios límites de legitimación y capacidad, se estableció en la discusión internacional el concepto del judicial self-restraint. La exigencia contenida ahí frente a los máximos tribunales de no hacer política ellos mismos sirve sin duda como un llamado a la autorreflexión sobre los límites funcionales y jurídicos de la jurisdicción constitucional, pero no puede reemplazar una definición más exacta de la relación entre el Tribunal Constitucional y el legislador. En esta conclusión se basa mi quinta tesis. El Tribunal Constitucional ha desarrollado un amplio arsenal de figuras, principios y líneas rectoras dogmáticas para proteger la prerrogativa decisoria del legislador. Una primera medida cuya importancia no debe subestimarse para cuidar la prerrogativa decisoria del legislador consiste en los estrictos requisitos de admisibilidad para los diferentes recursos. Si estos requisitos no están dados, no se realiza una revisión de fondo, pero prefiero ahorrarles aquí los detalles muy técnicos de ello. Otra estrategia del Tribunal Constitucional Federal para respetar la prerrogativa decisoria del Parlamento consiste en el reconocimiento de los márgenes de decisión del legislador que no pueden ser examinados por el Tribunal Constitucional. Sin embargo, el alcance de estos márgenes es muy difícil de determinar en forma abstracta. Depende especialmente del respectivo objeto de examen, de la particularidad del respectivo área, de los bienes jurídicos que están en juego, de la intensidad de la intervención y el alcance de los parámetros o pautas de control jurídico constitucionales que existen. También al resguardo de la prerrogativa decisoria del legislador sirven las diferentes disposiciones sobre consecuencias jurídicas que el Tribunal Constitucional ha ido desarrollando. Es así como no todas las violaciones de la Constitución, y mucho menos, conducen a la declaración de nulidad de la ley. En forma recurrente, el Tribunal Constitucional le ha concedido al legislador plazos generosos para una nueva regulación de una determinada área y le brinda ayuda, señalándole las vallas o límites dentro de los cuales el legislador se puede mover para dictar una nueva regulación conforme a la Constitución. Esto no tiene nada que ver con un derecho de iniciativa legal del Tribunal Constitucional Federal que no está previsto en la ley fundamental, sino que estos límites solamente sirven para cuidar los recursos de legitimación y otros del legislador. Al mismo objetivo, finalmente, sirve la práctica del Tribunal Constitucional Federal que se observa a veces de no concretizar por sí mismo estándares jurídicos constitucionales materialmente indeterminados, sino por la vía de un enfoque de procedimentalización, solo indicarle al legislador pasos procedimentales dentro de los cuales el legislador mismo puede concretizar esos estándares, por ejemplo, con respecto al monto del mínimo existencial garantizado por la ley fundamental o de la remuneración adecuada al cargo para funcionarios públicos. Si la Constitución garantiza esa remuneración, pero no señala cifras, es difícil para el Tribunal Constitucional establecer una cifra concreta, pero podemos establecer un procedimiento en el cual
se pueda establecer una remuneración adecuada al cargo por el legislador. El Tribunal Constitucional Federal se cuida de no intervenir en el ámbito de competencia del legislador. Además de ello, se entiende, y esto es mi sexta tesis, desde su fundación, especialmente como un guardián de la democracia y con eso por naturaleza como defensor de los derechos del Parlamento, especialmente frente al Ejecutivo. Justamente en los últimos años se puede observar en su jurisprudencia un claro fortalecimiento del Parlamento que en especial pretende prevenir el peligro de una desparlamentarización paulatina. Esto rige para diferentes áreas. Un ejemplo prominente se encuentra, por ejemplo, en el ámbito de la organización militar. Ya en su decisión sobre misiones en el extranjero de las Fuerzas Armadas alemanas del año 94, el Tribunal Constitucional subrayó que el Parlamento, a pesar de la amplia entrega de la potestad externa al área de competencia del Ejecutivo, debe poder influir en la organización y el uso de las Fuerzas Armadas. En este contexto, el Tribunal Constitucional Federal acuñó un término, a mi parecer, muy bonito y gráfico. Las Fuerzas Armadas Federales no son un instrumento exclusivamente en manos del gobierno, sino que son un ejército parlamentario. En el último tiempo, el Tribunal Constitucional Federal también ha fortalecido la función de control del Parlamento Federal frente al gobierno, que en la práctica se ejerce ante todo por la minoría parlamentaria organizada en las bancadas de oposición con ayuda de comisiones investigadoras y derechos de información y consulta. Los requisitos que el gobierno debe cumplir para justificar una no información del Parlamento Federal se han delineado más claramente en los últimos años en diversas resoluciones del Tribunal Constitucional Federal, en especial con miras a deberes de presentación y fundamentación. Otra área que debemos señalar en la cual el Tribunal Constitucional, sobre todo en el último tiempo, ha fortalecido considerablemente el rol del Parlamento es el alcance de la participación parlamentaria en el proceso de la integración europea. Aquí, el Tribunal Constitucional Federal, sobre todo en su fallo sobre el Tratado de Lisboa y en sus fallos sobre el paquete de rescate del euro, sobre el llamado gremio de los 9, deberes de información del gobierno federal frente al Parlamento sobre el tratado del mecanismo europeo de estabilidad, etc., ha subrayado una particular responsabilidad para la integración del Parlamento. Las leyes aprobatorias alemanas para modificar tratados europeos, así como la participación alemana en medidas del rescate del euro, deben velar porque el ejercicio de la soberanía también a nivel europeo, si es necesario a través de la participación de los parlamentos nacionales, siempre tenga una legitimación democrática suficiente y que también los futuros parlamentos alemanes cuenten con sustanciales facultades de decisión propia. La decisión sobre Lisboa, en esta decisión el Tribunal constató también que no es tarea del Parlamento Federal y del Ejecutivo de llevar la República Federal Alemania a un Estado europeo sin poner en vigencia una nueva constitución. Por lo demás, no solamente en el control del proceso de integración europeo, sino también en los demás áreas, vale que el Tribunal Constitucional Federal poco puede hacer para protegerse en tanto tribunal, es decir, órgano jurisdiccional. Esa es mi séptima tesis, contra ciertas formas de instrumentalización política. El Tribunal Constitucional es un auténtico tribunal y como tal debe resolver cuando el recurso presentado es admisible. A diferencia de la Supreme Court de Estados Unidos, no puede decidir a discreción por razones de oportunidad o de la Political Question Doctrine sobre la admisión de causas, sino que está obligado, como todos los demás tribunales alemanes, por ley de conocer de cualquier cuestión jurídica que se somete a su decisión.
Esto constituye peligros especiales para el equilibrio de la relación entre el legislador y Tribunal Constitucional. Si por una parte el legislador en la dictación de leyes sondea con creciente frecuencia los límites de lo apenas aún permisible en términos jurídicos constitucionales, y por otro lado el bando político que perdió en el trámite legislativo intenta cada vez más ganar finalmente sí la batalla política por la vía de la acción de inconstitucionalidad, estamos ante el peligro de un desplazamiento disfuncional de la responsabilidad. Y sería fatal si estas estrategias generaran la impresión en el ciudadano que en realidad no se decide en el Parlamento, sino recién ante el Tribunal Constitucional sobre la efectividad y sensatez de determinados programas políticos, porque la audiencia oral ante el Tribunal Constitucional no sustituye los debates parlamentarios. La decisión jurídica sobre la constitucionalidad de determinadas leyes no puede sustituir la discusión sobre la sensatez de determinados programas políticos, porque las decisiones del Tribunal Constitucional no se pronuncian al respecto. Con eso llego a mi octava tesis. El poder de interpretación del Tribunal Constitucional Federal no se puede confundir con decisionismo político. Con esta tesis no pretendo negar la dimensión política de la actividad del Tribunal Constitucional Federal. Hoy ya no se discute seriamente en la ciencia jurídica y eso en todo el mundo, que a cualquier acto de aplicación judicial del derecho le es inherente un elemento voluntativo y también configurador. Asimismo, las cuestiones en disputa, las cuales el Tribunal Constitucional está llamado a resolver, son a menudo cuestiones fundamentales que suscitan controversias y por lo mismo son accesibles a la valoración política sobre la convivencia en la sociedad. Pero del hecho de que algunas resoluciones del Tribunal Constitucional tienen necesariamente efectos políticos, no se puede inferir que son de naturaleza política. La toma de decisiones de los jueces constitucionales sigue una lógica completamente distinta a la toma de decisiones de los actores políticos. A diferencia del foro de la discusión política, en las deliberaciones de ambas salas del Tribunal Constitucional Federal solo entran argumentos jurídicos, pero no políticos. Quien como juez constitucional no observa esta regla tendrá que tener presente que no podrá influir o solo muy poco en el resultado de las deliberaciones. En esto, señoras y señores, y esto es importante, la gama de los argumentos jurídicos admisibles es mucho más reducida que muchos observadores creen. La que a primera vista, ante la indeterminación de muchas normas constitucionales, parece ser una amplia gama de argumentos jurídicos, se ve considerablemente reducida por la idea de la continuidad de criterios, dado que apartarse de anteriores criterios establecidos por el Tribunal Constitucional a lo sumo es posible con un enorme esfuerzo argumentativo. El Tribunal Constitucional Federal se queda, por lo general, en el marco de su jurisprudencia anterior, establecida hasta ahora en casi 145 tomos de sentencias. Los argumentos jurídicos que se salen de este marco son posibles, pero en la discusión en la sala raras veces concitan apoyo. Mi última y novena tesis es: ninguna otra institución es tan adecuada o apta para el control de constitucionalidad de la acción legislativa como un Tribunal Constitucional. Claro, existen también en Alemania otras formas de control de constitucionalidad. Hay que mencionar sobre todo la revisión de la constitucionalidad de las leyes al interior del propio Parlamento a través de la Comisión de Justicia, que en esto muchas veces recurre a la ayuda del llamado servicio jurídico, así como el control de leyes con miras a evidentes violaciones de la Constitución por parte del presidente federal, a quien le compete el despacho de las leyes. Estas instancias, sin embargo, no pueden reemplazar el Tribunal Constitucional Federal. La Comisión de Justicia del Parlamento carece al menos de dos elementos estructurales importantes que, en términos de la sociología de las organizaciones, son garantes de controles efectivos: neutralidad e independencia. La Comisión de Justicia es parte del órgano que debe controlar, con lo que en cierta forma es juez en su propia causa. Además, los miembros de la Comisión no son ni objetiva ni personalmente independientes, sino que están sometidos a la misma presión política ejercida, sobre todo por las bancadas, que los demás miembros del Parlamento. Tampoco el presidente federal, al final y al cabo, es un guardián de la Constitución lo suficientemente confiable. Por
una parte, el número de leyes despachadas cada año por el presidente federal es tan grande que es imposible, incluso si lo apoyara un mayor aparato administrativo, que pueda controlar la constitucionalidad de cada una. Por otro lado, tanto el presidente federal como la Comisión de Justicia solo pueden realizar un control de constitucionalidad jurídica objetivo. Ninguno de los dos brinda protección jurídica al ciudadano que sufrió una vulneración concreta de sus derechos fundamentales subjetivos, pero la ley fundamental obtiene su legitimación en gran medida de la promesa de libertad detallada en diversos derechos fundamentales frente al ciudadano. Esta promesa perdería en fuerza si el individuo no pudiera exigir efectivamente el cumplimiento de esta promesa ante una instancia independiente y neutral. Señoras y señores, ustedes ven después de todo esto que el Tribunal Constitucional Federal no es un legislador sustituto y tampoco quiere serlo. No es un jugador en la banca que después de llegar al campo de juego, después de un cambio, quiere mostrar al plantel cómo se hacen los goles, sino que es un árbitro del juego político, y eso está bien así, porque la libertad, el bienestar y la justicia solo se pueden garantizar en el largo plazo en forma conjunta por un fuerte legislador y un fuerte Tribunal Constitucional. Muchas gracias. Luego de las conferencias inaugurales, comenzamos el primer panel de este seminario académico sobre jurisprudencia constitucional relevante de los tribunales constitucionales de Alemania y Chile, en particular sobre Constitución y Derecho Penal. Invitamos a la magistrada doctora Yvonne Ott, del Tribunal Constitucional Federal de Alemania, y a los profesores Alex von Belsen de la Universidad Católica, Laura Mayer de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, el profesor Gonzalo García Palominos de la Universidad de los Andes y el profesor Luis Emilio Rojas de la Universidad Alberto Hurtado. Por favor, a la testera. Adelante, sí. Vamos a iniciar este primer panel sobre Derecho Penal y Constitución, que es un vínculo de ramas del derecho muy importante, tanto para los jueces constitucionales como para los abogados litigantes y los académicos. Cada día son más las acciones de inaplicabilidad que llegan a nuestro tribunal, y también nos decían los magistrados de Alemania, acá con problemas de esa naturaleza. Quiero presentar y dar una pequeña referencia de cada uno de nuestros expositores, particularmente a la magistrada Yvonne Ott del Tribunal Constitucional Federal de Alemania. Ella estudió Derecho en Frankfurt, su tesis doctoral es sobre el carácter parlamentario del Consejo Municipal. Fue entre los años 1998 y 2004 juez en el Tribunal Regional de Frankfurt. En el año 2000 y 2002 la adscripción al Tribunal Constitucional Federal como investigadora asociada. En el año 2004 al 2010 fue presidente del Tribunal Regional de Frankfurt. El 2010 y el 2016 juez en el Tribunal Federal de Justicia, y desde noviembre del año 2016 jueza del Tribunal Constitucional Federal de Alemania. Los profesores chilenos que tengo el honor que me acompañan tienen una particularidad, no han sido elegidos al azar. Ellos han estudiado sus doctorados en distintas universidades en Alemania. Así, la doctora Laura Mayer-Lux es abogada de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y es doctora en Derecho en la Universidad de Bonn. Por su parte, el profesor Alexis von Passel es doctor en Derecho también en la Universidad de Bonn en Alemania. El profesor Gonzalo García Palominos es doctor en Derecho de la Universidad Alberto Ludwig en Breslavia, Alemania. Y Luis Emilio Rojas, profesor de la Universidad de Derecho Penal de la Universidad Alberto Hurtado,
es doctor de la Universidad Frankfurt de Alemania. O sea, tienen un denominador común que es muy importante. Quiero dejar con ustedes ahora a la magistrada Hott, que nos va a hablar sobre culpabilidad y proporcionalidad. Por favor. Ja, vielen Dank. Herr Präsident, liebe Señor presidente, estimados colegas, estimados invitados, pero yo voy a continuar directamente con el presidente Voskuhle y presentarles ahora la influencia del derecho constitucional sobre el derecho penal material. Rigen primero los principios generales del Estado del Derecho, de acuerdo al cual el legislador es el único órgano con legitimación democrática directa y que debe tomar las decisiones en el ámbito del ejercicio de los derechos fundamentales por él mismo. Una decisión de este tipo reservada al legislador es decidir si se utilizará, si es que, en qué medida y en qué áreas justamente el medio del derecho penal se puede utilizar como instrumento del control social. Por lo tanto, solo queda reservado solo al legislador la decisión sobre una conducta punible. Solo él puede asumir la responsabilidad de eso. Eso garantiza expresamente también el artículo 103, párrafo 2 de nuestra Constitución, de acuerdo a la cual un hecho solamente puede ser castigado cuando su punibilidad está establecida por ley. Después de haberse cometido el hecho, se rige el principio no hay pena sin ley, que visto más de cerca incluye 4 principios específicos. Primero, la prohibición de derecho consuetudinario que establece o aumenta penas. Siempre se requiere una ley escrita y existe la prohibición de retroactividad. Siempre debe aplicarse la ley que existía en el momento de comisión de los hechos, pero sobre todo el principio no hay pena sin ley contiene el mandato de la determinación suficientemente de las leyes y la provisión de analogía. Artículo 103 de nuestra ley fundamental corresponde hasta que donde puede ver el artículo 19, número 3 de la Constitución chilena. El principio general que las normas deben ser determinadas es especialmente estricta en el derecho penal por 2 razones. Ya lo he dicho, debe asegurarse que el legislador y no el juez decida sobre la punibilidad, la condición para la punibilidad, la medida, tipo de pena, deben estar ya descritos concretamente en la ley y esto rige también, en nuestro caso, en el ámbito de las faltas, pero también se trata de la protección de los destinatarios de las normas. Cualquier ciudadano debe poder prever qué conducta está prohibida y será sancionada. El mandato de determinación o de certeza se dirige en primer lugar al legislador. Él debe redactar las leyes penales con tanta exactitud que no sea finalmente el Ejecutivo y tampoco el Poder Judicial que pueda definir las condiciones para una pena. Ahora, en eso el legislador sí puede utilizar términos que pueden ser llenados de contenido valórico hasta cláusulas generales, porque se tuviera que llenar o describir en su detalle cada tipo, hasta el último detalle, tendríamos el peligro que las leyes ya no pueden responder al cambio de las circunstancias o particularidades de cada caso. Pero para poder cumplir el mandato de determinación, las condiciones de la punibilidad deben estar lo suficientemente concretos para que el alcance y el ámbito de aplicación de los tipos penales se reconozcan y puedan ser determinados por medio de la interpretación. Para este fin debe estar claramente reconocible el bien jurídico y también los peligros especiales de los cuales el legislador quiere proteger con ayuda de un tipo. Correspondiente a eso, el Tribunal Constitucional Federal, por ejemplo, en numerosos tipos penales, el término utilizado. Por favor, ¿le pueden decir que hable más lenta, por favor? En su decisión.
en su decisión sobre el tipo de la administración desleal, el tribunal especialmente se centró en que a través de la jurisprudencia que se ha hecho una interpretación en la práctica de largos años y que esta en su función limitadora del tipo habría sido sostenible y por lo tanto de facto también definió la determinación de una norma. Pero también se permiten referencias a otras leyes, también a otros normadores, incluso a decretos del Ejecutivo. Incluso, pero la decisión fundamental es algo que debe tomar el legislador. En este sentido, las referencias a otras leyes formales son posibles, pero el Tribunal Constitucional consideró demasiado indeterminado una ley en blanco, en la ley sobre la etiquetación de carne bovina, que si bien reguló el tipo y medida de la pena, pero finalmente le dejó al emisor de los reglamentos designar los tipos o hechos que debían ser sancionados como delito concreto. El principio, no hay pena sin ley, no solamente se dirige al legislador, sino que sobre todo también a los tribunales penales. Ellos están llamados a eliminar en lo posible eventuales faltas de claridad en el ámbito de aplicación de una norma por medio de la precisión y concretización por la vía de la interpretación. Una barrera a la interpretación es aquí el posible sentido literal de la norma, que por la estricta reserva legal, la densidad de control del Tribunal Constitucional Federal con miras a la aplicación del derecho por los tribunales penales es particularmente grande aquí. Para evitar extender en exceso los tipos penales, el Tribunal Constitucional exige, por ejemplo, constataciones muy concretas sobre cada característica típica de una norma penal. Quizás podemos volver a esto en el debate. Las leyes penales solamente hay que examinarlos en cuanto a su determinación, sino también con miras a su compatibilidad con las libertades fundamentales, libertad de acción, derechos de libertad especiales. La decisión del legislador de penalizar una acción, por lo tanto, siempre debe servir a un fin legítimo y satisfacer los requisitos constitucionales de idoneidad, necesidad y proporcionalidad de una regulación que limita las libertades. Entre otras cosas, el Tribunal Constitucional Federal analizó en este sentido la constitucionalidad del parágrafo 173 de nuestro Código Penal. La ley penaliza la cohabitación entre parientes, el llamado incesto, que es un tema que una colega tomó. El tribunal consideró justificada la intervención en el derecho a autodeterminación sexual por fines legítimos, conservación del orden familiar y evitar daños genéticos. La decisión también recibió críticas, pero el Tribunal Constitucional Federal subraya, tanto en esta como en otras resoluciones, la responsabilidad democrática del legislador de definir vinculantemente el ámbito de la acción punible y, en principio, es libre de decidir si defiende un determinado bien jurídico justamente con los medios del derecho penal. Por otra parte, rigen también los criterios generales. El individuo debe, si no se interviene en su ámbito privado intocable, solo tiene que aceptar medidas que están en el interés superior de la sociedad o con miras a intereses protegidos por la Constitución.
También los fines que se persiguen deben ser compatibles con la Constitución y por la intervención en los derechos fundamentales el principio de proporcionalidad tiene una importancia especial. En este marco, tanto la prohibición que parte de una norma penal como la sancionabilidad deben ser examinados si acaso existen otros medios menos drásticos que pueden ser igualmente efectivos. La pena penal es como la última ratio entre los instrumentos del legislador. También quisiera finalmente señalar el principio de culpabilidad que fue desarrollado por el tribunal a partir de la combinación de dignidad humana, libertad del desarrollo de la personalidad y el principio del Estado de Derecho. Garantiza, en primer lugar, que la pena criminal solo puede pensarse en el hecho de que el delito se pueda reprochar personalmente al autor, reprochabilidad personal como fundamento de la pena. La pena no debe ser negociada o acordada. El tribunal siempre debe estar convencido de la culpa de un autor. Sin embargo, también garantiza lo que el colega Rojas llama el contenido material del mandato de certeza, van a decir que la pena impuesta por el tribunal no supere en su duración en medida de la culpa. La pena debe ser adecuada a la culpa, aun cuando hay intereses, cuando hubiera intereses de tratamiento de seguridad o disuasión que harían deseable una reclusión más larga. Por eso tenemos un sistema de consecuencias jurídicas por dos vías, en el cual la reclusión de seguridad después del cumplimiento de la pena está pensado como una medida para proteger la sociedad y no como una pena. Muchas gracias. Bueno, nuestros profesores invitados para comentar las palabras de la magistrada Ott es la doctora Laura Mayer, a quien le pido me felicito las palabras. Son 10 minutos acá, expositor. Gracias. Buenas tardes, señor presidente del Tribunal Constitucional chileno, señor presidente del Tribunal Constitucional alemán, señores ministros, profesores, funcionarios del Tribunal Constitucional, público en general. En esta oportunidad me voy a referir a la sentencia que se emitió por parte del Tribunal Constitucional alemán hace ya 10 años relativa al delito de incesto. Voy a efectuar algunas reflexiones en torno al principio nulla pena sine injuria en la sociedad democrática del Estado constitucional de derecho. El derecho penal se encuentra regido por un conjunto de principios que posibilitan su interpretación, sistematización y crítica y que tienden a limitar la facultad estatal de regular delitos y penas. Su reconocimiento y vigencia se vincula con un asunto, por cierto, más general, como es la legitimación del derecho penal y las razones por las cuales un comportamiento se encuentra amenazado con una pena. Se trata, como podrá advertirse, de una cuestión fundamental, no solo porque la imposición de una pena siempre implica la vulneración intencional de los derechos fundamentales del acusado por parte del Estado, sino también porque la pena tiene un enorme simbolismo social, que algunos autores identifican con una estigmatización del autor del delito. Estas y otras razones plantean la necesidad de que existan límites para el ejercicio del ius puniendi, al punto que se sostiene que el derecho penal estatal solo sería legítimo si es que se encuentra limitado por ciertos principios que le dan racionalidad a su empleo. Entre tales principios se halla el principio de ofensividad penal, que también puede expresarse a través de la fórmula latina nulla pena sine injuria. Dicho principio supone, literalmente, que no puede existir una pena si es que el comportamiento que se castiga no implica un daño para otros. Por ello, en la doctrina anglosajona se alude derechamente al harm principle, o principio del daño.
En cambio, en la doctrina alemana, el problema de la afectación de intereses de terceros a través del delito suele tematizarse recurriendo al concepto de bien jurídico o Rechtsgut. Por lo mismo, se alude normalmente a la afectación de bienes jurídicos que estaría implicada en el delito y que justificaría la pena para él prevista. También resulta común el planteamiento de que el derecho penal solo puede proteger bienes jurídicos. Frente a ello, se dice, en una sociedad democrática no resulta legítimo el recurso al derecho penal para el fomento o la promoción de convicciones morales, estéticas o políticas. De ahí que la doctrina se aluda con cierta frecuencia al principio de exclusiva protección de bienes jurídicos. Problemático a este respecto no es tanto la vigencia del principio de exclusiva protección de bienes jurídicos, sino qué debemos entender por bien jurídico. En otras palabras, aunque existe cierto consenso en orden a que todo delito debe suponer un bien jurídico protegido, se discute muchísimo sobre el concepto de bien jurídico. A mi juicio, esta es una de las razones que ha provocado una cierta relativización de la importancia del bien jurídico como fundamento y límite del derecho penal y que ha llevado incluso a sostener que el fin del derecho penal no sería la protección de bienes jurídicos. Ahora bien, si el problema se plantea recurriendo a los intereses o libertades de las personas y a la idea de daño, es posible que se llegue a otros resultados. En ese sentido, tanto para el control de constitucionalidad de las normas penales como para la comprensión ciudadana de dichas normas, puede resultar más cercana y elocuente la referencia al daño para las libertades de otros como fundamento y límite del ius puniendi estatal. Pues, aunque se constate que no existe un reconocimiento expreso del principio de ofensividad o de exclusiva protección de bienes jurídicos en la Constitución, en todo caso existe en ella una regulación de los derechos fundamentales, derechos que solamente pueden ser afectados a través de una pena si es que existen razones concluyentes para ello. El derecho penal alemán castiga el delito de incesto, o sea, las relaciones sexuales entre parientes. Lo mismo hace el derecho penal chileno. El Tribunal Constitucional alemán tuvo que pronunciarse respecto de la conformidad o no de la norma legal que lo regula con la Constitución, norma que declaró constitucional el año 2008, conforme con la Constitución. De acuerdo con el Tribunal, los límites que tiene el legislador en materia penal son tanto formales como materiales. Según los primeros, el delito debe estar consagrado en la ley. De acuerdo con los segundos, el delito debe respetar los límites de la autonomía privada y de la proporcionalidad. Por el contrario, de la teoría del bien jurídico no podría deducirse criterio constitucional alguno que limite el actuar del legislador en materia penal. Así la tesis del Tribunal Constitucional alemán. ¿Es correcta esta tesis? A mi juicio, no obstante el concepto de bien jurídico o el principio nula pena sin injuria carece de un reconocimiento constitucional expreso, su vigencia sí puede deducirse de otros principios o normas, y muy especialmente el valor de la dignidad de la persona. En ese sentido, autores como Luis Rodríguez Collao han planteado que el delito de incesto atenta contra la dignidad humana, ya que instrumentaliza al individuo que debe soportar la aplicación de una pena para que al interior de la familia se observe un comportamiento aceptable desde el punto de vista de los cánones morales imperantes. A ello se agrega que la dignidad de la persona también resultaría afectada cuando se pasa por sobre la autonomía de los individuos que además, en este caso, realizan un comportamiento incapaz de dañar en términos relevantes a otras personas. Este último punto es discutido por el Tribunal Constitucional alemán, según el cual el delito de incesto se basa en una norma prohibitiva difundida internacionalmente y transmitida histórico-culturalmente, que considera las consecuencias que el comportamiento puede tener para la familia, para la sociedad e incluso para los hijos que podrían nacer de la relación sexual incestuosa. En esa línea, la conducta incestuosa perturbaría los roles que estructuran a una familia y supondría un riesgo de enfermedades congénitas para futuras generaciones.
En la doctrina chilena, el ya aludido Rodríguez Collao sostiene, a mi juicio con razón, que aun cuando fuera efectivo el supuesto daño que las relaciones incestuosas pudieran ocasionar en la descendencia, su castigo tendría que limitarse a los casos en que ese riesgo se hubiera concretado, debiendo excluirse, por tanto, el castigo penal si es que por razones patológicas o de edad la concreción de ese riesgo no fuera posible. Otra forma de abordar esta cuestión pasa por centrarse en la idea de daño y en el concepto de víctima. En ese sentido, incluso si se afirmase que de la teoría del bien jurídico no es posible deducir criterio constitucional alguno que limite el actuar del legislador en materia penal, de todos modos sería necesario demostrar que la conducta delictiva daña a otros y que esos otros pueden ser calificados como víctimas del delito. Problemático a este respecto es que el daño que el incesto generaría a otros individuos no parece tener la relevancia penal que es esperable de la tipificación de un delito. Tampoco es clara la existencia de víctimas del comportamiento, sobre todo si se parte de la base de que el delito castiga las relaciones sexuales entre parientes, relaciones que suelen caracterizarse por una ejecución en el ámbito privado, sin involucramiento de terceros, entre ellos, por cierto, los restantes integrantes del grupo familiar. Esta y otras consideraciones llevan a concluir que el incesto es efectivamente un delito inconstitucional y que consiguientemente así debió haber sido declarado el año 2008. Un par de años después de esta sentencia, el Tribunal Constitucional chileno se pronunció sobre una cuestión similar, como fue el examen de la constitucionalidad del delito de sodomía. Este castiga al hombre mayor de 18 años que tiene relaciones sexuales con un hombre mayor de 14, pero menor de 18 años, que ha consentido válidamente en su realización. Pues bien, el Tribunal Constitucional chileno estimó que dicho delito era acorde con la Constitución y que no implicaba una afectación de la dignidad de la persona, de la libertad personal, del derecho a la intimidad y a la vida privada, entre otros valores y derechos. En cambio, justificó su decisión principalmente en el principio del interés superior del niño. En términos similares a lo que ocurrió respecto de la sentencia sobre el incesto, el fallo sobre la sodomía fue objeto de diversas críticas. La mayoría de ellas van en la misma dirección que lo planteado a propósito del delito de incesto, o sea, que no resulta acorde con la Constitución un delito que no supone daño para terceros y respecto del cual no es posible identificar claramente a una víctima. En relación con la sentencia sobre el delito de sodomía, se han agregado argumentos doctrinales ulteriores que justificarían la inconstitucionalidad del delito, como la discriminación arbitraria por razón de orientación sexual de los involucrados en el comportamiento, pues solo se castigaría penalmente la conducta cuando ellos son homosexuales, no así cuando se trata de relaciones heterosexuales o lésbicas. ¿Significa todo lo dicho que el principio nula pena sine injuria ha perdido vigencia como límite al ejercicio de la potestad penal del Estado? A mi juicio, estos fallos muestran que el referido principio sí ha sido considerado, pero de una manera que no resulta coherente con los postulados del derecho penal liberal. En esa línea, y siguiendo a Luis Greco, el problema de sentencias como las señaladas es olvidar que en una sociedad democrática, aunque algunos comportamientos sean considerados como inmorales por determinados sectores, tal inmoralidad no es razón suficiente para castigarlos a través de la pena. La dignidad de la persona, la libertad personal, el derecho a la intimidad y a la vida privada constituyen valores y garantías reconocidos y protegidos por la Constitución, cuya afectación requiere fundamentos concluyentes que las sentencias comentadas lamentablemente no han logrado explicitar. Muchas gracias. Gracias, profesora Mayer. Ahora corresponde su turno al profesor Gonzalo García Palomino, quien va a hablar sobre la proporcionalidad y la dañosidad. Por favor, profesor García. Señor presidente del Tribunal Constitucional chileno, profesora Róstica, señor presidente del Tribunal Constitucional alemán, profesor Voskuhle. La concreción metodológica del principio de proporcionalidad en un examen que permita la interpretación y aplicación directa de la Constitución constituye uno de los aportes más importantes tanto de la dogmática constitucional alemana
como de la jurisprudencia del Tribunal Federal Alemán. Este, sin embargo, no ha sido el único aporte relevante de carácter metodológico orientado a medir la racionalidad de la intervención estatal y que puede atribuirse en gran parte a la dogmática alemana. Probablemente uno de los más relevantes sea la teoría de la protección de bienes jurídicos, que al igual que la proporcionalidad, tiene sus cimientos en las ideas de la Ilustración de fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, y que vincula una teoría del Estado, en sus orígenes, la teoría del contrato social y la teoría jurídica del delito. Después de la Segunda Guerra Mundial y luego del establecimiento de un sistema universal de derechos humanos, dicha teoría, orientada a analizar la racionalidad del derecho penal, asumió paralelamente al desarrollo de la proporcionalidad una perspectiva más procedimental y se concretó en las preguntas explícitas referidas al merecimiento de la pena y la necesidad de la pena. Sin perjuicio de lo anterior, y no obstante que tanto el Tribunal Constitucional alemán como el chileno se hayan mostrado dispuestos a reconocer ampliamente los métodos ad hoc diseñados para el análisis de la proporcionalidad en los distintos ámbitos jurídicos, no ha sucedido lo mismo en el ámbito del derecho penal sustantivo. La amplia aceptación de la teoría de la dañosidad social en el derecho penal occidental ha sido, en efecto, expresamente rechazada por los tribunales constitucionales o, siendo aceptada, lo ha sido renunciando a las consecuencias metodológicas de este. Dos ejemplos explícitos. El primer ejemplo, el tribunal alemán declaró constitucional el delito de incesto del parágrafo 173 del Código Penal, que amenaza con pena las relaciones sexuales consentidas entre familiares consanguíneos. Aquí se reconocieron amplios márgenes de decisión al legislador para la determinación de los fines y para la evaluación de la idoneidad, necesidad y adecuación, rechazando expresamente los aportes sustantivos y metodológicos de la teoría de la protección de bienes jurídicos. Un segundo ejemplo del Tribunal Constitucional chileno lo constituye la revisión de la constitucionalidad del artículo del 365 del Código Penal, que criminaliza el delito de sodomía entre un adulto y un menor de 18 años, pero mayor de 14 años, en un ámbito también de relaciones consentidas. El Tribunal Constitucional solo se limitó a reconocer un posible bien jurídico que en todo caso era absolutamente incompatible con las valoraciones normativas del mismo legislador en los demás delitos sexuales. Ni en el análisis emprendido utilizando la metodología de la proporcionalidad, ni el que utiliza la teoría de los bienes jurídicos, se realizó un análisis concreto de ponderación del peso específico de los derechos y libertades afectadas por la medida estatal de criminalización de conductas sexuales y del contenido y peso o valor social de los bienes protegidos por la misma. Parte del problema está radicado entonces en la no comprensión de los efectos materiales y comunicativos del derecho penal. Mientras que, por otra parte, en el problema está radicado en que la jurisprudencia constitucional ha tendido a no reconocer el aporte sustantivo y metodológico de la teoría de protección de bienes jurídicos en la graduación de la valoración detrás de los fines estatales, ya sea por entenderla como una mera petición de principio no justificada en las normas constitucionales, o en caso de ser reconocida, por entenderla como una mera fórmula retórica que se acoge y cumple con el solo reconocimiento como bien jurídico de cualquier objetivo regulatorio, fin, valor u objeto. La correcta solución de los problemas de prohibición de exceso en la criminalización de conductas, entonces, se soluciona reconociendo el tipo de injerencia y afectación general en los derechos de las personas por parte del Estatuto del Derecho Penal y, por otra, por el mutuo reconocimiento de las metodologías constitucionales y penales. Relevante, entonces, es considerar que con la criminalización el legislador crea un sistema normativo que persigue garantizar la coexistencia pacífica de los ciudadanos y que se encuentra configurado por dos unidades normativas que se relacionan mutuamente y que crean así un orden preventivo y un orden represivo. La primera unidad, la norma de conducta, cumple su funcionalidad protectora a través de la prohibición de comportamientos desvalorados, mientras que la segunda unidad funcional, la norma de sanción penal,
cumple tanto una función coactiva, si se la mira desde la perspectiva del ciudadano, como una función coercitiva, autorizando al aplicador del derecho a imponer una pena. Es posible reconocer entonces un primer momento de intensa injerencia y limitación en los derechos caracterizados por el efecto de dicha sistemática normativa producida por la relación pragmática entre la norma de conducta y la norma de sanción. Se trata de la más intensa limitación al derecho fundamental a la libertad de acción y de decisión. En tanto, con la amenaza penal, el legislador busca que el ámbito de decisión sobre el seguimiento de la norma de conducta resulte ser intensamente reducido. El segundo momento, como se ha observado, se refiere al momento de la aplicación de la pena y con ello la más grave afectación a la libertad ambulatoria, a la propiedad y como consecuencia del reproche ético-social, la afectación del honor y con ello la afectación de los contactos sociales y la existencia social de las personas. Los efectos de la aplicación de la pena así entendida configura un modo de injerencia que afecta al derecho general a la personalidad con su sede material en la garantía de la dignidad humana. La proposición, aquello que no pueda justificar la intensa injerencia del derecho penal en la libertad de decisión, libertad ambulatoria o el honor, no puede ser calificado como delito, es una proposición con fines metodológicos implícitas, tanto en las formulaciones constitucionales como en las formulaciones penales, pero no necesariamente seguidas por los tribunales constitucionales. El análisis de la proporcionalidad radicado únicamente en el contenido de la norma de conducta penal, como se observa en la mayoría de los análisis constitucionales, por ejemplo, el del incesto, el de la sodomía, parece omitir la verdadera intensidad del derecho penal y con ello evita la ponderación. ¿En qué medida se pueden complementar entonces las proposiciones del derecho constitucional y del derecho penal de manera de enriquecer el análisis? Entre la metodología del examen de proporcionalidad y la teoría de protección de bienes jurídicos existe evidentemente una tensión. Para la primera, la definición del fin, en la medida que ya haya sido aceptada su legitimidad, es una determinación que solo es competencia del legislador, por lo que su elección resulta ser difícil de cuestionar. La perspectiva de la teoría de la dañosidad social en el ámbito penal, en cambio, propone un postulado que representa una síntesis de un análisis de proporcionalidad. El derecho penal es solo un derecho de protección de bienes jurídicos. El Estado, entendido como un instrumento al servicio de las personas y no como un fin en sí mismo, solo puede utilizar el derecho penal considerando su especial gravedad e intensidad para proteger las condiciones esenciales que permiten a las personas su desarrollo individual y colectivo. Detrás de esta perspectiva se encuentra el reconocimiento implícito de que las personas son libres y autónomas para asumir sus propias orientaciones, al punto que el Estado no está legitimado para exigir una determinada moralidad a través del derecho penal. Esta diferencia metodológica explica entonces que si bien puede ser un fin legítimo del Estado la promoción de la institución de la familia, en tanto se trata de un estatuto privilegiado de promoción de interacciones que proveen bienes sociales, dichos fines de promoción no pueden ser legítimamente perseguidos echando mano al derecho penal. Esta perspectiva permite eliminar, en un primer lugar, lo que podríamos denominar la desproporción extrema. Otro aspecto de enriquecimiento mutuo radica en que los postulados de la dañosidad social como medida de proporcionalidad contienen una especie de fórmula de peso ad hoc para el derecho penal, absolutamente compatible con la proporcionalidad constitucional. Como modo de determinación del peso concreto de los principios que colisionan, exige un triple análisis de las variables en ponderación: el merecimiento de protección de un bien, el merecimiento de la pena de una conducta y la necesidad de pena. Aquí, en primer lugar, las exigencias se centran en la identificación de objetos de valoración positiva que puedan ser reconocidos como merecidos de protección en la realidad social, por constituir presupuestos esenciales para el desarrollo individual y colectivo de las personas. Solo un bien jurídico que represente aquel grado de relevancia social en la realidad social puede justificar la intervención penal que afecte los derechos con la intensidad antes analizada.
El análisis se concreta en la valoración del merecimiento de la pena de una conducta, esto es, que solo se legitiman modos conductuales que son desvalorados ético-socialmente por tener la capacidad de afectar condiciones de desarrollo social e individual de las personas, ya sea lesionándolos o poniéndolos en peligro. Esta perspectiva le provee al análisis de proporcionalidad herramientas de graduación mucho más eficientes. Por ejemplo, cuanto más alto es el rango de valor social de un bien jurídico, más fácil resulta valorar el merecimiento de la pena de una conducta que pueda poner en peligro o lesionar un bien jurídico. Cuanto menor sea el rango del bien en el orden de valores sociales, más inapropiado será clasificar los ataques individuales contra el bien jurídico como merecidos de pena. Adicionalmente, se pueden emprender análisis relativos a la relación entre el contenido de la prohibición normativa y la cercanía de aquella conducta prohibida con la lesión del bien jurídico. Especiales estructuras delictuales modernas caracterizadas por el adelantamiento de la punibilidad pueden recibir un análisis racional, como los delitos de emprendimiento, los delitos acumulativos, los delitos de posesión o los delitos de organización, entre otros. Así, mientras más cercana e idónea sea la conducta para lesionar el bien jurídico, menos rango de relevancia social se exigirá para el bien jurídico y, por lo tanto, menos carga justificatoria. Por su parte, mientras más lejana es la relación entre la conducta y la lesión del bien jurídico, mucho más relevante debe ser el grado de relevancia social del bien jurídico, de manera que se pueda justificar racionalmente dicha criminalización. En conclusión, si bien es necesario reconocer un amplio margen de acción al legislador, el examen de proporcionalidad constitucional por parte de un tribunal constitucional sigue siendo imprescindible en un Estado de Derecho. En este ámbito, sin embargo, la recepción de criterios ad hoc desarrollados por el derecho penal, en este caso, permiten disminuir el nivel de abstracción de la valoración en tanto promueve una solución sobre la base de la ponderación de la fuerza o valor social de los intereses en colisión, la intensidad variable de la afectación y la coherencia sistémica de las decisiones del legislador. Muchas gracias. Gracias, profesor García. Ahora le cedo la palabra al profesor Alex Van Bessel sobre la garantía de la tipicidad. Profesor Van Bessel, por favor. Muchas gracias. Muy buenas tardes, señor presidente del Tribunal Constitucional Alemán, del Tribunal Constitucional Chileno, ministros y ministras de los tribunales constitucionales, queridos colegas. El principio de legalidad está pasando por momentos difíciles. Esto se debe, entre otros factores, al proceso de materialización del derecho. La ley se conforma cada vez más con enunciados generales y deja las concreciones a los aplicadores, ya descrito por Max Weber, desarrollado por Teubner desde la teoría de sistemas e integrado luego por Habermas en una reflexión más amplia de teoría política. El tránsito del derecho formal a un derecho materializado es visto como la única manera de evitar que la ley pierda relevancia como parámetro de orientación en una sociedad cada vez más compleja. La complejidad creciente de la vida social, el incremento en número y en sofisticación de los subsistemas regulatorios, ha llevado así a una nueva comprensión de las relaciones entre la ley y las potestades normativas infralegales de toda clase. Estoy pensando en la tradicional potestad reglamentaria del Ejecutivo, pero también en las potestades normativas de los reguladores sectoriales, desde la Comisión de Mercado Financiero o la Fiscalía Nacional Económica, hasta de tribunales como el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Esta nueva comprensión apunta a reducir la ley solo al ámbito de las normas generales que estatuyen las bases esenciales de un ordenamiento jurídico. Teubner había anunciado que este proceso acabaría en amplios espacios gobernados por un derecho reflexivo, un derecho construido de abajo hacia arriba. Quizá eso esté por venir. Por el momento, sin embargo, solo se observa el crecimiento exponencial de las potestades normativas de las agencias estatales, es decir, únicamente más, mucho más derecho desde arriba.
donde arriba no es el legislador. Este proceso sería nefasto si terminara por colonizar también el derecho penal. El carácter garantista del derecho penal radica, antes que nada, en su respeto casi reverencial por lo formal. Todos los intentos de materialización del derecho penal están asociados a sistemas o regímenes dictatoriales. Por ejemplo, la aceptación de la analogía en el derecho penal soviético. Cabe recordar el maravilloso libro de don Luis Jiménez de Azúa sobre el derecho soviético, donde desarrolla esto en detalle. Todos los intentos de hacer que las cosas se resuelvan según los verdaderos intereses sociales y con desprecio de los límites formales tienen la misma impronta. Por más que nos pese a quienes somos escépticos del liberalismo como teoría política de alcance general, el formalismo liberal ha sido históricamente el único refugio contra un derecho penal expansivo guiado por el aforismo que parece tan políticamente correcto en los tiempos que corren de nullum crimen sine pena. El derecho penal moderno está construido desde la perspectiva opuesta. Nauke, profesor en Frankfurt, dice gráficamente que hay dos diversas maneras de entender el principio de legalidad en materia penal. Puede entenderse en primer lugar como carta magna del delincuente frente al Estado, así lo entendía von List. Por tanto, este principio protegería al delincuente, que es el malo, frente al Estado, que es el bueno, pues hace imperar la justicia. Desde esta perspectiva, el principio es un mal necesario. Debe interpretarse restrictivamente y cuando se infringe, esas infracciones no son tan graves. Por otro lado, el principio de legalidad puede entenderse como carta magna del ciudadano frente al Estado. En este sentido, sería un principio que protege al ciudadano, que es el bueno, porque se le presume inocente, frente al Estado, que es el malo, porque puede abusar de su poder. Bajo este punto de vista, el principio de legalidad es un bien importante, debe interpretarse en términos amplios y sus infracciones tienen la máxima gravedad. El verdadero sentido de la garantía de tipicidad en materia penal es este último. Se trata de limitar el poder punitivo estatal. Para los demás objetivos, en especial garantizar la previsibilidad de la sanción para el potencial justiciable, el derecho penal tiene sus propias herramientas, por ejemplo, en la teoría del error. Pero para que estas herramientas internas funcionen bien, el legislador y el Tribunal Constitucional deben hacer su trabajo. Entre muchas otras, hay dos formas de socavar la garantía de tipicidad en las que, a mi juicio, podrían haber incurrido el Tribunal Constitucional chileno y el Tribunal Constitucional alemán. Ninguno de ellos ha incurrido, sin embargo, en la del otro, respectivamente, hasta donde alcanzo a ver, por lo que puede haber una oportunidad interesante para el diálogo. En primer lugar, el Tribunal Constitucional chileno y la tipicidad de las infracciones administrativas. La aplicación de la garantía penal de tipicidad a las infracciones administrativas, las Ordnungswidrigkeiten, puede ser discutible. Sin embargo, no hay duda de que el Tribunal Constitucional, por muy buenas razones, sí las considera aplicables. Así se ha resuelto respecto de infracciones sancionadas por superintendencias, por la Dirección General de Aguas, el SAC, entre otros. También es discutible, por cierto, en qué medida esta garantía debe matizarse en atención a las características específicas del derecho administrativo sancionador y a la clase de sanciones de que se trata en uno y otro ámbito. Sin embargo, debería estar claro, al menos, que la garantía así matizada todavía debería ser reconocible como tal. Esto es lo que, a mi juicio, no ocurre en la jurisprudencia del Tribunal sobre tipicidad en el derecho administrativo sancionador, porque la Constitución establece que ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta que se sanciona esté expresamente descrita en ella. Por lo tanto, lo mínimo es una cierta descripción en la ley de la conducta prohibida bajo señalamiento de una sanción.
Sin embargo, a partir del rol 480, para el Tribunal Constitucional es suficiente con que la ley establezca los deberes cuya infracción puede ser sancionada administrativamente. No es necesario que el tribunal describa conducta alguna, basta con que las leyes que regulan un ámbito determinado establezcan deberes para los regulados, algo que casi todas las leyes hacen. El resultado de este giro copernicano en la interpretación del principio de tipicidad en la jurisprudencia del tribunal es que a su juicio es perfectamente admisible desde el punto de vista de la garantía de tipicidad que el legislador establezca tipos infraccionales genéricos, es decir, lo contrario de determinados, mediante la siguiente cláusula general. Las infracciones a esta ley que no tengan asignada una sanción especial serán castigadas con una multa de tanto a tanto. Así, en el artículo 174 del Código Sanitario, la infracción de cualquiera de las disposiciones de este Código, de los reglamentos y las resoluciones de los directores de los servicios de salud, salvo las disposiciones que tengan una sanción especial, será castigada con multa, la multa que allí se indica. La ley de la Comisión de Mercado Financiero, la ley 21.000, nosotros reciente, amplía, va todavía más allá porque extiende esto a las órdenes que imparta la Comisión a un determinado agente de mercado. También la infracción puede ser castigada. A esto se añaden muchos otros casos, casinos de juego, aseguramiento de la calidad de la educación, ley de propiedad intelectual, etc. Un rol reciente, el rol 3110, también da cuenta de este problema. Ahí había, por así decirlo, un conflicto, como no puede sino haber, entre dos tipos generales. Y era muy difícil, si no imposible, saber cuál de los dos era el que había que aplicar. Hasta donde alcanzo a ver, el Tribunal Constitucional alemán no ha incurrido en esta forma de socavar la garantía de tipicidad. La decisión 299-13 del 2014 sobre el parágrafo 335 del Código de Comercio alemán, por ejemplo, es ilustrativa al respecto. El Tribunal Ordinario pretendía ampliar el alcance del tipo infraccional en forma contraria a su sentido sistemático. A pesar de que el tenor literal permitía esa interpretación, el Tribunal Constitucional estimó que eso contrariaba la sistemática en que estaba inserto el precepto. Ahora el Tribunal Constitucional alemán y el encargo del legislador a la jurisprudencia futura. Una antigua discusión constitucional sobre observancia de la garantía de tipicidad se refiere a los tipos penales que se limitan a designar un delito por el nombre que se supone todos conocen, pero sin describir la conducta sancionada. Esto ha ocurrido en Chile característicamente en el caso del delito de piratería del artículo 434 del Código Penal, en el que incurriere en actos de piratería. Igual que el Tribunal Constitucional chileno, el Tribunal alemán había resuelto hasta ahora estos casos echando mano, en general, siempre hay precedentes, ¿no es cierto?, que dan pie para otra interpretación, en general, echando mano de la historia, del contenido que el término tiene en la cultura jurídica asentada al momento de la interpretación. Así, hasta la decisión de 23 de junio de 2010 sobre determinación del tipo de administración fraudulenta o desleal. El caso es interesante también porque en el Congreso chileno está muy avanzado un proyecto para la tipificación de este delito. Aunque no lo crean nuestros invitados alemanes, en Chile no existe el delito de administración desleal y el proyecto de tipificación es muy similar al que existe como ley en Alemania. El tipo penal alemán reza en la parte pertinente: el que abusa de la facultad de disponer sobre patrimonio ajeno o de obligar a otro, o infringe el deber de cuidar intereses patrimoniales ajenos, que se le ha impuesto por contrato, por la ley o por el encargo de la autoridad, y con ello irroga un perjuicio. El Tribunal Constitucional alemán reconoce que la redacción, sobre todo esta última, de cuidar intereses patrimoniales ajenos, fremde Vermögensinteressen wahrzunehmen, es indeterminada y la variedad de casos que se ha pretendido subsumir bajo esta hipótesis lo demuestra, desde el financiamiento de auspicios hasta innumerables casos en que el administrador termina causando un perjuicio al patrimonio que administra por no haber previsto
circunstancias de mercado o coyunturales que eran previsibles. Sin embargo, a juicio del Tribunal Constitucional alemán, esto no importa un problema de constitucionalidad porque los tipos indeterminados contienen un encargo a la jurisprudencia. Esta debe precisar el sentido y el alcance del tipo a través de la interpretación. El contenido del fallo, lo cito más o menos literalmente, es que el legislador sí puede, en el marco no definible a priori de lo que es proporcional, producir tipos penales a tal punto amplios e imprecisos que sólo a través de una jurisprudencia asentada se puede obtener una base confiable para su aplicación. La jurisprudencia futura, nótese bien, tiene en estos casos un especial deber de colaborar con la cognoscibilidad de los presupuestos de la punibilidad, concluye el fallo. A mi juicio, esto pone de cabeza la garantía de tipicidad. Menciono solo algunos aspectos. Primero, se reconoce que el tipo penal no es determinado y que debe ser precisado por la jurisprudencia. Por lo tanto, se reconoce también que mientras no exista una jurisprudencia asentada, como dice el fallo, la ley simplemente carecerá de determinación. Por otro lado, la jurisprudencia solo interpreta los tipos penales para resolver casos particulares y, por lo tanto, en el mejor de los mundos, lo que se podrá obtener es la formación de grupos de casos similares donde la jurisprudencia no precisará en general los elementos típicos. Esto es lo que ocurrió en Chile con los delitos concursales, donde al final nadie sabía qué era punible y qué no. Está pasando con algunos delitos de la Ley de Mercado de Valores, especialmente con el 59A. Está pasando con figuras del Código Tributario. Además, ¿no?, la ausencia sistemática y su reemplazo por la formación tópica de grupos de casos es un campo especialmente fértil para que se decida, en el caso concreto, sobre vagas consideraciones sobre merecimiento de pena, que están condicionadas por lo impresentable del caso o la conmoción que produce, lo cual es justamente lo que el principio de tipicidad busca evitar. Por supuesto, el legislador queda liberado en buena medida de su esfuerzo de precisar y determinar los tipos penales, porque estos seguirán siendo conforme a la Constitución a través de este encargo implícito a la jurisprudencia futura. Mi propuesta, y esta es una fórmula que no ha sido utilizada hasta ahora, hasta donde yo veo, por lo menos, por el Tribunal Constitucional chileno, de aceptar el encargo a la jurisprudencia futura como una forma de determinar un tipo que está en la ley indeterminado. Son tiempos difíciles para el principio de legalidad en su dimensión de tipicidad. Hay desafíos importantes. A mi juicio, esto tiene solución. Y tiene solución por la vía de volver a la idea de que la garantía de tipicidad no tiene que ver solo con un asunto de certeza para el justiciable. En primer lugar, se trata de limitar la potestad punitiva del Estado, obligando al legislador a definir y precisar de antemano el límite entre lo que es punible y lo que no lo es. Muchas gracias por su amable atención. A usted, profesor Rancés. Ahora corresponde su intervención al profesor Luis Emilio Rojas, que nos va a hablar sobre legalidad y culpabilidad. Profesor Rojas, por favor. Bueno, muchas gracias. Quería, en primer lugar, agradecer la invitación a participar en este seminario, en particular al presidente del Tribunal Constitucional chileno, el profesor Iván Aróstica, también al ministro Cristian Letelier y al profesor Gonzalo García, que también es ministro de este tribunal y profesor en mi misma universidad. Yo me voy a referir muy brevemente a un punto que ya adelantó la doctora Yvonne Ott, jueza del Tribunal Constitucional Federal Alemán, que tiene que ver con la relación entre principio de legalidad y principio de culpabilidad. El artículo 19, número 13 de la Constitución Política de la República prescribe en su inciso final: ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta que se sanciona esté expresamente descrita en ella.
Respecto de esta disposición, tanto la doctrina como la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional ha señalado que consagra el principio de taxatividad o mandato de determinación legal o garantía de la tipicidad, como le llama el profesor Alex Van Wessel. Es decir, se trata de la exigencia de ley cierta, lex certa, como dimensión del principio de legalidad, que obliga entonces al legislador a describir ya en el texto de la ley la conducta sancionada con la pena prevista en la misma ley. Cabe recordar que este precepto viene justo a continuación de la norma que establece el principio de irretroactividad de la ley penal y, de paso, ya consagra esta última norma el principio de legalidad de las penas. En este sentido, la disposición constitucional citada, que reconoce el principio de taxatividad, impone un límite de carácter formal al ejercicio del jus puniendi del Estado. La doctrina distingue dos clases de límites a dicha potestad del Estado. Por una parte, los límites formales, que dotan de contenido al principio de legalidad, y por otra, límites de carácter material al mismo poder del Estado, como son, por ejemplo, el principio de culpabilidad y el principio de proporcionalidad, al cual se refirió el profesor Gonzalo García Palominos. Se habla de límites materiales porque atañen al fundamento mismo de legitimación del ejercicio del jus puniendi, es decir, no dicen relación con el modo de ejercer tal poder, sino que se refieren a los presupuestos materiales de legitimación tanto de la conminación legal, de la amenaza legal de una pena, como de la imposición judicial de la misma. Son límites que derivan entonces del fundamento de legitimación material del derecho penal. A primera vista, los incisos finales del artículo 19, número 3 de la Constitución solamente consagran principios de carácter formal. Sin embargo, si uno lee atentamente la disposición antes citada, es posible darse cuenta que su alcance no es exclusivamente formal, puesto que si se tratase solamente de asegurar la legalidad en la descripción de la conducta, la regla en cuestión podría haberse formulado en los siguientes términos. Comillas, ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta esté expresamente descrita en ella. La disposición constitucional, empero, no reza así, sino que explicita que se trata de la conducta que se sanciona, la que debe encontrarse descrita en el texto de la ley. Pues bien, en estricto rigor, no se sanciona la conducta misma. Antes bien, se amenaza al ciudadano con una pena para el caso en que éste realice la conducta descrita en la ley. Y posteriormente, una vez concluido el debido proceso, se impone una pena al sujeto por haber infringido previamente dicha norma de conducta. Cuando la Constitución se refiere a la conducta que se sanciona, en verdad alude a la conducta prohibida por la norma respectiva. De modo tal que la imposición de la pena contemplada en la ley supone la realización previa de la conducta prohibida por la norma y que se encuentra descrita también por la ley. Si lo anterior es correcto, implica que la Constitución obliga a señalar una pena determinada por la realización de una conducta prohibida, a su vez determinada en el texto de la ley. En esa medida, el principio de taxatividad supone al mismo tiempo una relación determinada entre conducta prohibida y pena. Es decir, no se trata meramente de la fijación legal de la pena por un lado y de la determinación legal de la conducta prohibida por el otro, sino que dicho principio supone asimismo una determinada relación entre ambas. Se trata de una pena adecuada a la responsabilidad por la conducta prohibida. En otras palabras, el principio de taxatividad supone al menos una dimensión del principio de culpabilidad, como es la exigencia de un derecho penal del hecho, que al mismo tiempo implica la proscripción del derecho penal de autor. En efecto, tiene pleno sentido obligar al legislador a describir la conducta prohibida en el texto de la ley en la medida en que se parte de la premisa que se conmina e impone una pena por la realización de una conducta prohibida y no por la forma de ser o el carácter del autor. La formulación del principio de taxatividad se explica sobre la base de ese sustrato material al cual ya aludió la doctora Ott. Por el contrario, en un derecho penal de autor no se requiere mayor taxatividad en la descripción del hecho, sino que más bien laxitud en la misma.
Lo relevante serían determinadas características de ciertas clases de autor. Tampoco se requiere, bajo un derecho penal de autor, de una mayor fijación legal de la pena. Antes bien, es necesaria una cierta indeterminación de la pena. Y en cuanto a la relación entre la clase de autor y el hecho, que es expresión de su carácter, por un lado, y la pena por el otro, pues bien, aquella habría de ser también bastante laxa, con el límite que siempre impone la prohibición de exceso derivada del principio de proporcionalidad. Resulta evidente que ninguno de estos elementos de un derecho penal de autor subyace al texto de las disposiciones finales del artículo 19, número 3 de la Constitución. Y no porque tal clase de derecho penal de autor sea inconsistente con el principio de legalidad. Es incompatible específicamente con el principio de taxatividad, porque al revés, este solamente tiene sentido sobre la base de un derecho penal del hecho. El principio de taxatividad le da forma a la responsabilidad penal por el hecho y al mismo tiempo coloca una traba al derecho penal de autor o del carácter. A partir de esta premisa, a su turno, es posible colegir otra dimensión del principio de culpabilidad, que es la contracara de la responsabilidad penal por el hecho. Se trata del principio de personalidad de la pena, la Strafbegründungsschuld, a la cual también se refirió la doctora Ott, según el cual debe existir identidad entre el sujeto que realiza la conducta prohibida y la persona a quien se aplica la pena prevista en la ley. El reconocimiento de tal dimensión implica que la responsabilidad penal se hace efectiva siempre por el hecho propio y que, por ende, no es factible esta clase de responsabilidad por el hecho ajeno. Desde luego, es plausible la responsabilidad civil por el hecho ajeno e incluso la administrativa, pero no la responsabilidad penal. Finalmente, y si se parte de este substrato material del principio de taxatividad, todavía queda abierta la cuestión de cuál es la pena adecuada a la responsabilidad por el hecho propio. Tal substrato material del principio de taxatividad, junto con exigir la fijación legal de la pena y la descripción de la conducta prohibida en el texto de la ley, supone al mismo tiempo una relación determinada entre ambas. Vale decir, una pena adecuada al hecho. Pero no es posible colegir una pauta o criterio de adecuación. Este puede derivarse tanto del principio de culpabilidad como del principio de proporcionalidad. Cuál sea el criterio de adecuación, a su vez, depende de la concepción que se tenga acerca de los fines de la pena. Si se subscribe una teoría de la retribución justa, entonces la culpabilidad por el injusto constituye la medida de la pena. En este sentido, el principio de culpabilidad constituye al mismo tiempo el fundamento material y el límite de la pena. Bajo este supuesto, el principio de proporcionalidad cumple una función solamente complementaria, por ejemplo, para los efectos de imponer un límite a las medidas de seguridad. Pero un derecho penal de la culpabilidad, si se quiere, del ciudadano, se somete al doble límite que impone tanto el principio de culpabilidad como el principio de legalidad. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, profesor Rojas. Bueno, con la intervención del profesor Rojas le ponemos término a este primer panel con puntualidad alemana. Vamos a hacer un break de 15 minutos y agradecemos a la magistrada Ott su intervención y también del profesor invitado. Muchas gracias.